Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a trabajar sobre el concepto de aprendizaje automático. En esta presentación vamos a conceptualizar Machine Learning, vamos a clasificar las técnicas de acuerdo al objetivo y vamos a conocer las etapas de un proyecto de aprendizaje automático a efectos de entender cómo es la dinámica en estos escenarios. Inicialmente, como para diferenciar algunos conceptos, ¿sí? Eh, la inteligencia artificial es el campo del conocimiento que permite hacer que las computadoras, ¿sí? Realicen acciones para las cuales un humano requeriría inteligencia, en palabras de Marvin Minsky, como una de las principales áreas del conocimiento de la inteligencia artificial está el aprendizaje automático, el machine learning, que básicamente es el subconjunto de técnicas y herramientas de inteligencia artificial que permiten construir o entrenar modelos que son capaces de tomar decisiones a partir de datos. Es decir, en el aprendizaje automático se invierte el paradigma convencional en el cual programamos a las computadoras de manera específica para que realicen tareas eh, para las cuales previamente están entrenadas, ¿sí? Con actividades y programas que les permiten entender qué hacer y cómo hacerlo. Cambia este paradigma al del Machine Learning, en donde el Machine Learning básicamente nosotros brindamos a una técnica datos, evidencia empírica respecto a una situación problemática, y esa técnica es capaz de entrenar un modelo que pueda tomar decisiones a partir de aprender del contexto en función de los datos que le compartimos, ¿sí? Dentro de Machine Learning tenemos una subárea del conocimiento que está conformada por aquellas técnicas basadas en redes neuronales para el entrenamiento de modelos de Machine Learning, y como una cuestión que a veces se trabaja como sinónimo, pero que no es un sinónimo, sino que de alguna manera comparte algunas herramientas, pero tiene un enfoque diferente, más orientado a la estadística, es el data science, ¿sí? Que básicamente provee un conjunto de estadísticas y métodos científicos para extraer insights, conocimientos a partir de los datos, ¿sí? La realidad es que hoy coexisten muchas taxonomías, de hecho hay diferentes abordajes y se traban diferentes relaciones entre estos conceptos. La diferencia central suele residir en cómo se conceptualiza la relación entre ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial. A mí esta es una de las taxonomías que más me gustan. Ahora bien, en términos de aprendizaje automático, como dijimos, el aprendizaje automático es la ciencia que permite a las computadoras aprender de los datos y mejorar su desempeño en una tarea sin ser programada explícitamente para ella. Esto es un concepto de nada menos que Andrew Ng, ¿sí? Uno de los autores contemporáneos que más me gustan. Fue parte de Google Brain, es profesor de Stanford, es el cofundador de Coursera, entre muchas otras cosas. Hacia abajo podemos ver un esquema en el cual las técnicas de aprendizaje automático de Machine Learning se clasifican. Es una clasificación convencional o tradicional, en donde podemos ver que las técnicas de Machine Learning pueden ser supervisadas o no supervisadas, y en el marco de las supervisadas pueden ser de clasificación o regresión. Ya vamos a ver qué significa eso. Ahora bien, cuando trabajemos con Machine Learning, dijimos que el aprendizaje automático le da a la computadora la capacidad de tomar decisiones sobre un contexto a partir de enseñarle o a partir de aprender en base a datos. En general, los datos con los que vamos a trabajar en aprendizaje automático tienen, ¿sí? Una estructura tabular, como si fuera una planilla de cálculo, un Excel, en donde cada columna representa una característica de una entidad, y cada entidad o objeto, ¿sí? Se modela como una fila, ¿sí? Donde una fila es una entidad o un objeto. Cada columna es una característica de ese objeto, ¿sí? Si fuera una base de datos de autos, cada fila sería un auto, cada columna sería una característica, es decir, motor,
color, empresa, fabricante, etcétera. Y a su vez, cuando trabajemos con problemas de aprendizaje supervisado, va a haber un atributo que va a tener una función especial, ¿sí? A este atributo se le va a denominar clase u objetivo, que cuando trabajamos un problema de aprendizaje supervisado donde queremos predecir el valor de una variable, esta va a ser la variable dependiente o la variable a predecir a partir de los otros datos o de las otras columnas. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar o predecir la producción, ¿sí? O la demanda de determinado artículo, tendríamos una columna demanda, que es la que de alguna manera el modelo debería aprender su comportamiento y poder explicarlo a partir de los otros atributos del dataset. Acá vemos una clasificación de las técnicas de aprendizaje automático más moderna, ¿sí? En donde a el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado se le suma el aprendizaje por refuerzo, que hoy es una gran herramienta en los agentes cognitivos. Básicamente son modelos en los cuales la computadora hace estímulos. Ahora bien, en términos de la clasificación tradicional, dijimos que existe el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado se conoce un conjunto de variables representadas por el vector X, ¿sí? Para cada instancia tenemos un conjunto de variables representadas por el vector X y se quiere estimar una variable, ¿sí? Que es la variable objetivo. En el caso que esta variable objetivo sea de índole numérico continuo, un número real, vamos a utilizar técnicas denominadas de regresión. En el caso que esta variable sea de tipo categórico discreto, una etiqueta, un color, sí o no, ¿sí? Vamos a trabajar con una técnica de clasificación. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado sirve para encontrar una estructura interna en datos para los cuales no hay una variable a predecir. Es decir, yo intento entender cómo se comportan esos datos, intento entender similitudes y diferencias en el universo de datos, ¿sí? Los conjuntos de datos no son ni supervisados ni no supervisados. Lo que sucede es que uno en función del problema que quiere modelar va a determinar cómo encarar ese problema y en función de ello qué tipo de técnica utilizar. Esta es la taxonomía del entrenamiento de una técnica de aprendizaje supervisado. Imagínense que tenemos un conjunto de datos con los cuales le vamos a enseñar al modelo, si el modelo para entrenar un modelo de aprendizaje automático supervisado, necesitamos a priori tener datos supervisados para enseñarle al modelo, ¿sí? Es decir, tenemos previamente que tener evidencia empírica. Supongamos que tenemos un conjunto de instancias etiquetadas, ¿sí? Que son formas geométricas como el rectángulo, el triángulo y el círculo. Estos son los datos, ¿sí? Imaginemos que tiene un conjunto de columnas que representan las características, el tamaño, la cantidad de vértices, el radio, si correspondiera, etcétera, y una columna adicional que son los labels o la clase, ¿sí? Que es lo que el modelo quiere predecir. Le vamos a compartir esos datos a una técnica. Hay muchas técnicas de aprendizaje supervisado y esta técnica con los datos van a generar un modelo. Modelo y técnica no son equivalentes. El modelo es el resultado de una técnica para el entrenamiento o resolución de un problema en determinado contexto del conocimiento. Y este modelo luego, una vez que aprenda de estos datos etiquetados, va a ser capaz de hacer predicciones, ¿sí? Sobre este problema puntual cuando aparezcan nuevos casos que no conocen. Acá vemos una diferenciación en términos de aprendizaje supervisado de problemas de regresión y más de clasificación. En ambos, fíjense, como estamos trabajando con aprendizaje supervisado, tenemos una variable a predecir que es el clima, ¿sí? Pero en un caso, en el primer caso queremos predecir el clima como una variable numérica continua. Para ello tendremos que utilizar
una técnica de regresión para entrenar un modelo de regresión, que hay muchas, ¿sí? No solo la regresión lineal, que quizás es la más conocida. Y por otro lado, modelamos el problema, ¿sí? Discretizando esa variable, como un problema de clasificación en donde hay dos posibles etiquetas, frío o calor. Para este caso utilizaremos una técnica de clasificación. Bien, por otro lado tenemos lo que se denomina la segunda gran familia de técnicas de aprendizaje automático, lo que se denomina el aprendizaje no supervisado, en donde yo tengo un conjunto de datos a partir de los cuales voy a entrenar un modelo, pero esos datos no están etiquetados, sino que básicamente voy a utilizar este modelo, por ejemplo, para entender cuál es la estructura interna de esos datos. Fíjense que el modelo, una vez que entrena, aprende las características de las instancias y es capaz de ordenar aquellos objetos que son más parecidos entre sí de aquellos que son diferentes de este primer grupo. Lo interesante, ¿sí? De esta cuestión es que nos permiten entender la estructura interna de los datos sin tener datos etiquetados, que muchas veces es un cuello de botella para el entrenamiento de modelos. En este caso, fíjense, una de las cuestiones para las cuales se usa mucho, ¿sí? La familia de técnicas no supervisadas, en particular la técnica de clustering, es para encontrar o hacer segmentación de mercado. Por ejemplo, tenemos un conjunto de clientes y queremos encontrar diferentes grupos en nuestro universo de clientes que tengan en el marco de un mismo grupo estrategias similares de comportamiento. Básicamente podríamos querer focalizar una campaña de ventas o podríamos querer entender cómo es nuestro universo de clientes, ¿sí? Bien, a grandes rasgos, ¿sí? Queremos mostrar cómo son las etapas de un proyecto de aprendizaje automático. Vemos que hay un trabajo inicial de limpieza y estructuración de los datos, es decir, las organizaciones cuentan con datos en múltiples formatos. Hay muchas técnicas de preprocesamiento, básicamente del área de ciencia de datos, que nos permiten limpiar y estructurar los datos que necesitamos para entrenar el modelo. Esto es fundamental, es decir, el aprendizaje automático, como plantea Laura, eh, en el proceso social de datificación, parte de la idea de que hay datos disponibles. Es decir, uno no puede entrenar un modelo de aprendizaje automático si no tiene datos para enseñarle al modelo computacional, ¿sí? Entonces, vamos a poder, esta es una primera mirada para gestores, vamos a poder entrenar un modelo que decida o que nos ayude a decidir sobre una situación problemática siempre y cuando tengamos datos digitales persistidos para entrenar a ese modelo sobre esa situación problemática. En este caso, una vez que tenemos esta matriz, que es como la matriz que vimos inicialmente en el video, vamos a poder aplicar técnicas de aprendizaje automático, ya sean de clasificación, de regresión, de agrupamiento u otras, entrenar un modelo y luego evaluar ese modelo. Una vez que el modelo funcione con la performance mínima esperada para el deploy del modelo, para el despliegue o la puesta en funcionamiento, podemos finalizar esta tarea. Este esquema también es de Andrew Ng, autor al cual ya citamos. Pero en el caso de este esquema, sirve para graficar que el despliegue de un modelo de Machine Learning no termina en el entrenamiento y la validación del modelo, sino que hay un conjunto de etapas de MLOps, ¿sí? Que de alguna manera sirven para integrar estos modelos de aprendizaje automático, ¿sí? O son las destinadas a integrar estos modelos de aprendizaje automático en un sistema preexistente, ya sea a través de APIs, nuevas operaciones, ¿sí? U otras estrategias de integración. Estas operaciones de MLOps, a su vez, eh, tienen algunas tareas asociadas al monitoreo de los modelos en funcionamiento, ¿sí? Una vez que los deployamos en producción, y tienen también estrategias de persistencia del modelo y de reentrenamiento en caso de quiebres de concepto, o sea, que el
modelo se comience a degradar, esta etapa contempla actividades para el reentrenamiento de esos modelos. Ahora bien, un poco una explicación más detallada, ¿sí? De lo que son las grandes etapas de un modelo o de un modelo de procesos para el desarrollo de un proyecto de Machine Learning. La primera etapa de preparación de datos es una etapa que, conforme a lo que se cree, ocupa el 70% del tiempo, recursos de un proyecto de aprendizaje automático y consiste en integrar datos desde múltiples fuentes y poder de alguna manera curar esos datos, limpiarlos para que sean consistentes y podamos entrenar este modelo de aprendizaje automático, ¿sí? Luego está la etapa, una vez que tenemos los datos, está la etapa de entrenamiento del modelo. El entrenamiento del modelo básicamente consiste en proveer a la técnica, hay diferentes técnicas para el Machine Learning, vamos a ver algunos en el material optativo. A esas técnicas les proveemos los datos, las tuneamos, ¿sí? Hay parámetros que podemos configurar para que aprendan de determinada forma y luego evaluamos los modelos que generan esas técnicas a partir de las diferentes parametrizaciones para ver cuál es el modelo que performa mejor de cara al despliegue del modelo, la puesta en producción. En tercera instancia, ¿sí? Lo que hacemos es evaluar esos modelos entrenados, un poco lo comenté en la diapositiva anterior. Para ello, en general, esto es quizás la parte más importante de esta diapositiva, se reservan un conjunto de los datos etiquetados, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que querramos predecir demanda de algún producto, yo tendré la demanda de los últimos 12 meses, entrenaré el modelo con la demanda de los meses del 1 al 10 y puedo testear el modelo para ver cómo predice la demanda con los 2 meses restantes que no le mostré a la hora de entrenar. Entonces, de esta manera nosotros podemos evaluar cómo el modelo puede predecir sobre datos que, si bien nosotros tenemos el comportamiento, tenemos la etiqueta, el modelo no conoce. Y por último, como mencionaba, está toda la etapa de MLOps o la etapa del deploy del sistema, de la puesta en funcionamiento. Es muy importante destacar esto, más allá que queda quizás un poco lejos del alcance del curso. Es interesante porque no hay tanta documentación respecto a la implementación, ¿sí? O al despliegue de modelos en producción. En general, sobre todo las contribuciones académicas se quedan o llegan hasta la etapa de validación del modelo de Machine Learning y hay una falencia, sobre todo en pequeñas organizaciones o organizaciones no data driven, es decir, no manejadas por los datos. Hay falencias en términos de la implementación de estos modelos. Muchas veces se avanza en entrenar un modelo y que luego ese modelo no ve la luz o no se implementa nunca. Bien, estas son algunas de las referencias que utilizamos para este video.